Hola, soy Josefina Payas, argentina, pero también uruguaya. Viví casi la mitad de mi vida en Uruguay. Estudié la carrera de arquitectura en Montevideo, en la Universidad ORT, y un año y medio después de recibirme me fui a hacer un máster a... En realidad mi destino era Alemania, pero conseguí un máster que como me obligaban a hacer un año de intercambio en Finlandia y dije, ¿por qué no? Por la experiencia, pero Finlandia terminó gustándome mucho más que Alemania, así que estoy ahora viviendo en Finlandia. Empecé a trabajar en una empresa finlandesa, en lo que era relacionado a BIM y un poco a investigación, no tanto el área práctica, pero mi primer proyecto y mi primera vez que me enfrenté a todo lo que es el impacto ambiental y análisis de ciclo de vida de edificios fue ahí. Es mi tercera empresa trabajando en Finlandia. Ahora trabajo para una empresa que se dedica a hacer análisis del ciclo de vida de edificios, lo cual en otras palabras significa analizar el impacto ambiental de las construcciones y de los materiales de construcción. Es, como lo dice la palabra, analizás todo el proyecto y no es la fase constructiva, sino que es desde el diseño y la idea de tu proyecto a la elección de materiales, la construcción, eh, el uso del edificio, el mantenimiento del edificio y hasta que muere, o sea, hasta que se decide demolerlo, se termina su ciclo de vida original. Y esto tiene tres fases que se identifican con letras, entonces todo lo que es la parte inicial es A, lo que es la parte más proyectual, de elecciones de proveedores, porque cuando se habla de materiales no es solo materiales, sino los proveedores que vas a usar. Em, Todo eso es la parte A, también involucra lo que es el transporte de, de recursos a la obra, todo eso se cuenta. Después está la parte B, de uso y mantenimiento de un edificio, que ahí lo que impacta mucho más es el consumo energético. Eh, Eso sería la fase B. Y por último, la fase C es, bueno, como dije, la demolición o cómo se van a reusar las partes del edificio o los materiales. El análisis de ciclo de vida, o sea, el concepto es un concepto que se ha venido aplicando por especialistas, gente que estudia eh, carreras ambientales, pero en la empresa en la que yo estoy trabajando ahora, la verdad que es como pionera en desarrollar un software que te hace el análisis de tu edificio y especialmente usando modelos BIM. Hay opción de no usarlo, pero eso lo facilita mucho más y lo hace más integral. Pero yo diría que en Europa está impulsado el uso bueno, no el uso, sino el tener que hacer un análisis de ciclo de vida o tener que tener un impacto ambiental de lo que vas a construir, se usa más en cosas relacionadas al gobierno. Y también a viviendas. Viviendas tanto, no tienen por qué ser públicas, sino simplemente desarrollos de viviendas unipersonales. En eso también se usa bastante, pero lo que yo he visto con las regulaciones en Europa, porque está muy ligado el uso y el desarrollo de impactos ambientales con la regulación. Eh, Después yo veo que le sigue mucho lo que es lo residencial y después por último ya es más como, por ejemplo, la residencia individual sería como lo último. También trabajo con un cliente específico en Estados Unidos y veo ahí también cómo es la industria en Estados Unidos, la cual es contraria a Europa, porque en Estados Unidos la regulación del gobierno es nula en cuanto a todo lo que es impacto ambiental, pero lo que lo moviliza ahí es tipo la industria privada, entonces simplemente empresas que demandan estos tipos de, de certificados y análisis por, no sé, motivación más de mercado, pero no tanto por el gobierno.
por ejemplo, yo trabajé en un proyecto en Holanda, en donde el gobierno, esto fue muy específico de Holanda, ni siquiera de la Unión Europea, eh, por una falta de tierra, de construcción, empezaron a querer saber que las cosas que se construían iban a tener un reuso en el futuro. El gobierno holandés puso una normativa que todo edificio nuevo construido era muy importante que se especifique el plan C, o sea, qué iba a pasar cuando se termine el ciclo de vida, qué porcentaje, me acuerdo que, y esto fue relacionado también a un modelo BIM, vos tenías que presentar un modelo BIM y en el modelo BIM vos tenías que, en cada componente, o sea, muro, columna, piso, tenías que tener definido cuál iba a ser la fase C, porque normalmente Revit y Archicad tienen como una propiedad para la fase C. Entonces tenías que poner ahí, sí, cada componente iba a ser reciclable o reusable, o si iba a ser tipo, tenía que ser demolido y... En cuanto a la aplicación de esto que yo hago, que te puedo ver que es un nicho muy específico, y todavía voy a decir que en crecimiento hasta en Europa mismo, o sea, en Europa es donde está más desarrollado, en Estados Unidos un poco más, pero en Europa todavía más que en Estados Unidos o en Norteamérica. Em, entonces eso ya lo hace un poco nicho, pero no quiere decir que sea utópico en nuestras regiones acá del sur de Latinoamérica, bueno, y en Latinoamérica mismo. Quizás acá lo que yo he llegado a ver es que no, no se da mucho este análisis de ciclo de vida entero de la construcción, pero sí de los materiales. Yo estoy muy interesada, y va a ser el tema de la conferencia, en lo que es la construcción en madera y la madera como material de construcción. Y lo que yo he visto, como sigo ese tema muy de cerca, es que en Uruguay ha crecido. En Uruguay tenemos buenos árboles para hacer buena madera. Y, por ejemplo, lo que he visto es que estas empresas, estos aserraderos, como el mercado uruguayo es muy chiquito realmente para ellos poder vender y que el negocio sea próspero, buscan exportar. Y lo que hace este tipo de análisis, que en este caso se hace como una declaración del impacto ambiental del producto, es que a vos te permite exportar. Hay aserraderos en Uruguay que exportan y tienen estos certificados, que yo estoy segura que lo hacen para hacer más legítimo su producto. Pero esto se puede duplicar a, bueno, cualquier material de construcción, y también yo diría como a vender no solo materiales, sino como servicios de construcción, como diseños. Al tener como estos tipos de análisis hechos, te da un poquito más de legitimidad y es como un punto extra. Yo me gradué en 2021, creo, como arquitecta. Entonces nunca tuve ningún conocimiento ni aprendizaje de la madera como construcción, hasta que me crucé con un arquitecto americano que trabaja con la madera desde siempre, y él ahí como un poco que me pasó creo que su pasión por la madera, porque él lo ha hecho siempre y toda su experiencia ha sido en esto, en aserraderos y en construcción en madera, bueno, además de que en Estados Unidos se construye mucho en madera. Y ahí empecé como a decir, qué interesante que es todo el tema. Y ahí fue cuando empecé él empezó a decirme como, José, mira que tu región, o sea, Sudamérica, tiene mucho potencial. Entonces, necesita lo que es la implementación de madera realmente como material de construcción, necesita, yo creo, unos años de desarrollo, pero está bueno pensarlo como una solución, porque hay otro componente muy especial con la madera, y es que nosotros, al tener la materia prima, o sea, los árboles están, eso fomenta también un mercado regional. O sea, el aserradero, que es el lugar donde convierte lo que es el árbol en la pieza constructiva de madera,
son en realidad no fábricas enormes, sino que se pueden hacer como aserraderos a nivel regional y más tipo de pueblo, lo cual podría como generar empleo y un poco de mercado a escala pequeña que después quizás vendan, ¿no? Lo que es esa madera más tratada a una fábrica más grande que se dedique, ¿no? Al último paso de refinamiento. Pero hay todo un componente de que eso podría ser como un regenerador de ciertas áreas forestales, por ejemplo. Entonces, por eso creo que la madera, no tanto como este material, bueno, como lindo y natural y todas estas características que sí tiene y saludable y sustentable, sino también como un generador de trabajo y de mercado. Los países nórdicos, bueno, son conocidos en la arquitectura un montón, eh, y son también conocidos por tener una arquitectura con mucho uso de madera, y eso es real, pero también tienen una industria de procesamiento de madera muy avanzada, ¿no? Porque lo vienen haciendo hace muchos años. Y se nota mucho cómo lo usan, tienen regulaciones, ¿no? Para el uso. Se usa mucho, que a mí lo que me sorprende es que se usa mucho en edificios y en obras como públicas, como escuelas, centros de conferencias. eh, Ahora se está empezando a usar más en lo que es edificios y el ámbito privado como de oficinas y tal. Pero cuando yo llegué, me acuerdo que eso fue lo que me impresionó, como el uso en esos tipos de edificios que nunca lo pensarías. También se usa un montón en vivienda, en revestimientos, en interiores de vivienda, en pisos de madera, los hacen con madera real, lo cual que también a mí me parece increíble. Y hay un uso estético, pero yo diría que no es tanto estético porque ellos son muy soberbios en el diseño. Es más como de sentimiento, es real esto que se dice que la arquitectura nórdica como tiene eso de hacerte sentir como cómodo y en casa, porque se usa mucho la madera en eso, en el interior, en los muebles, en todo, y genera un sentimiento como de comodidad. Hay un punto más en favor a quizás a la madera y al repensar el impacto ambiental, ¿no? De la construcción que está relacionado a lo que es la prefabricación, eh, que la prefabricación significa, bueno, construir tipo en una literal fábrica o en un solo lugar todas las piezas constructivas y después simplemente llevarlas en unos camiones o trenes, las partes ya armadas, y en obra lo único que se hace es como colocar como si fuera un Lego las partes, y bueno, algunos obviamente como algunas terminaciones, pero lo cual hace que realmente las obras duran meses. O sea, yo recuerdo ver en mi primer año en Finlandia una escuela construida en parte en madera en 6 meses. Y yo no lo podía creer, me pareció una locura, pero claro, ellos vienen, ponen, ¿no? También piezas prefabricadas, tipo las bases que sí eran en hormigón, las losas y las columnas, pero claro, vienen ya armadas y es solo tipo colocar, 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 entonces vos ni siquiera tenés que esperar que el hormigón friegue, o sea, eso es simplemente una colocación de partes y después vienen con unos paneles bien gruesos, que sería todo el muro, que ya viene todo el paquete armado, lo que es aislación, terminación interior, terminación exterior y ahí sí viene la madera, las ventanas, vienen todos como en paquetes y simplemente como una grúa los va dejando. Eh, que eso es increíble, que eso lo que hace es que se extienda mucho el tiempo de diseño. Realmente el tiempo de diseño y de proyecto es mucho más extenso allá. Se dedica mucho tiempo a planear exactamente todo, porque una vez que vos lo mandás a eso a prefabricar, eso literalmente se corta exactamente como vos lo modelaste. Entonces es muy importante que esté bien hecho.
pero bueno, se reduce mucho el tiempo de construcción, que todos sabemos que es caro, la mano de obra es cara en los países nórdicos, por eso hacen ellos la prefabricación. eh, y bueno, y se reducen también, hablando de nuevo de lo que es el impacto ambiental, un montón de cuestiones como transporte todo el tiempo a obra, porque esto se hace una vez. Entonces, al ser planeado con tanta anticipación y prefabricado, te permite ser más eficiente, lo cual eh, en el análisis del impacto ambiental nosotros vemos que tiene un impacto mucho menor. Y, y volviendo a la madera permite mucho lo que es prefabricación, porque la madera para construcción son piezas que las podés mandar a hacer muy en base a tu proyecto. Entonces tiene esa, ese punto positivo.